cuando logremos recuperar los ritmos de crecimiento económico, cuando logremos controlar los 1000 demonios de la guerra económica, tengan la seguridad que la defensa del trabajo, la defensa de los ingresos, permitirá en Venezuela tener una clase trabajadora con la mayor prosperidad de todo el continente latinoamericano. Pues ahí lo estaba escuchando usted. Voy a regresar con mi invitada Giovanna de Michel, que nos acompaña desde Caracas. Giovanna, aquí entre líneas hay que leer, me dice si soy demasiado negativo, pesimista o si lo lees igual. Cuando logremos recuperar los ritmos de crecimiento económico, no se lograron recuperar los ritmos, cuando logremos controlar los demonios de la guerra económica, es decir, aquí hay un descontrol al que no se ha llegado y al decirlo así lo asume el presidente Maduro. ¿Estoy equivocado? No, estás en lo cierto. Hay un descontrol y hay un manejo emocional de la esperanza, que es lo que ha persistido en los últimos 15 años. Eso se ha venido implementando desde el año 1999. Lo que pasa es que nunca había habido una situación tan precaria como la actual. Además de eso, se evidencia también un presidente cauteloso y más que cauteloso, temeroso. Un presidente que inclusive desconfía de las propias capacidades del gobierno, desde el momento en que decide encomendarse a Dios, cuando él anuncia prácticamente cierra su discurso diciendo Dios proveerá. ¿Dios proveerá qué? Dios proveerá un nuevo gobierno, Dios proveerá una oposición más razonable, Dios proveerá mejores precios del petróleo, Dios proveerá qué? ¿Qué es lo que Dios proveerá? Definitivamente lo que subyace es un manejo emocional de la carestía, de la situación de crisis que se está viviendo en el país ante la imposibilidad total y absoluta de dar respuestas coherentes. Respuestas coherentes que ni siquiera se encontraron en las medidas que anunció. El presidente anuncia que va a haber cambios en la política cambiaria, pero no dice cuáles son los cambios. Se mantienen 3 tipos de cambios oficiales, exactamente lo que había. La diferencia probablemente vendrá en el valor de la divisa, en el valor del dólar. Es decir, que lo que subyace pudiera ser un proceso de devaluación en este asunto. El presidente lo único que anunció de manera prácticamente concreta son medidas que pudiéramos calificar como paliativos por tratarlo con indulgencia, pero pudieran ser perfectamente catalogadas como medidas de un claro y abierto populismo, que lo que busca de alguna manera es aquietar algunas situaciones de ansiedad, algunos cuadros de ansiedad, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad venezolana. Es decir, estamos viendo un presidente que prácticamente reconoce abiertamente su fracaso también en el momento en que para presentarse la memoria y cuenta del año 2014 no le queda otro recurso más que hacer un prorrateo, un promedio de lo que ha sido el desempeño de la economía venezolana desde el año 1999 hasta el año 2014. Es decir, así será de precaria la situación del 2014 cuando él tuvo que englobar el 2014 dentro de todos los 15 años de gobierno de, digamos, la revolución bolivariana. Es decir, estamos viendo una situación realmente dramática con pocos visos de solución positiva en el corto plazo y muy por el contrario una casi entrega a la divinidad, a la providencia por parte del mismo gobierno venezolano. Claro, nosotros retomamos las palabras del presidente Nicolás Maduro con el tema de Dios proveerá, no es que nos las inventamos. Giovanna, vamos al tema, si te parece, democracia. El presidente Nicolás Maduro habló de la democracia en el país y voy a permitirme, si me apoya la producción, ir al sonido número 4, donde se habla precisamente, si no de la democracia, de algo que es completamente antidemocrático, porque pues bloquea de inmediato la pluralidad o las opciones de otras corrientes ideológicas. Vamos a escuchar, Giovanna, y regreso para que me hagas el comentario. Escuche con atención. Ninguna fuerza, ninguna opción política que pretenda llegar al poder político en la Venezuela del siglo XXI podrá llegar sobre la base de las banderas contrarrevolucionarias, de la desestabilización ni la conspiración. Desestabilización y conspiración, definitivamente ningún gobierno es válido que alguien llegue de esa forma, pero banderas contrarrevolucionarias, Giovanna, pues esto es simple y sencillamente ir en contra de una corriente política ideológica que hoy prevalece en el país y de la cual es pues miembro activo el presidente Nicolás Maduro. ¿Te parece que esto es una señal inequívoca de un bloqueo a la real democracia?
Es la consagración de la inexistencia de la democracia en Venezuela. Y te lo decía al principio de nuestra conversación, cuando se comenzó el discurso bajo el coro de somos mayoría, se evidencia definitivamente que no tienen la más remota idea de lo que significa un gobierno democrático. Las mayorías cuentan únicamente en los procesos electorales. Del resto, una vez que el gobierno, una vez que el presidente electo, el gobierno electo se posesiona en el cargo, no puede gobernar únicamente para las mayorías, tiene que gobernar para la totalidad del país, esa totalidad a la cual él trató de invocar cuando habló de la necesidad de trabajar de forma mancomunada para el rescate, para la superación de la grave crisis económica. Es decir, que para superar la crisis económica sí necesitamos la unión, pero para debatir acerca de cuáles son los valores que van a regir a la sociedad venezolana, acerca de cuál es la concepción de democracia que queremos en Venezuela, acerca de cuál es el modelo económico que queremos los venezolanos, ahí solamente cuenta la opinión de quienes le dieron el voto a favor, que por cierto, probablemente fueron mayoría en un tiempo y a lo mejor no necesariamente son la mayoría en esta misma oportunidad. Inclusive, el presidente Nicolás Maduro durante su discurso cayó en profundas contradicciones, porque por un momento se desvanece en amenazas contra los sectores opositores y por otra parte llama al diálogo e invita a la oposición a sentarse, a conversar, inclusive rescata algunos nombres dentro del sector opositor como la oposición responsable, la oposición con la cual se puede dialogar. Y uno se pregunta, ¿será que definitivamente el presidente Nicolás Maduro necesita una oposición, digamos, con unas características determinadas que estén dispuestos a permitir o hacer ciertas concesiones para que pueda efectivamente existir un diálogo? Se hizo mucha alusión a un supuesto diálogo del año 2013, un diálogo que todos los que vivimos en este país e inclusive los que están fuera reconocen que nunca existió. Esos fueron monólogos televisados, eso fue un reality show, una puesta en escena, donde cada uno lo que estaba era tratando de llevar las brasas para su propio fuego. Giovanna, se me ha ido el tiempo, como siempre nos quedamos cortos contigo, se hace sumamente interesante. Yo quiero agradecerte como siempre este análisis y la participación en conclusiones. Te diría, bueno, pues que Dios nos ampare entonces, ¿no? Bueno, otros dicen que el tiempo de Dios es perfecto, ya veremos. Bueno, ya no sé ni qué decirte con tantos dioses. En fin, Giovanna, gracias, buenas noches, un abrazo, saludos allá en Venezuela. Buenas noches. Buenas noches, Giovanna de Michel, analista internacional.